Queridos amigos, estamos como cada lunes en la tertulia. Hemos hecho varias tertulias con charlas de diferentes personas y entre esas ha estado Fabián con Nietzsche. Esta es la tercera charla y final de Nietzsche, sin embargo, tenemos una proyección de seguir con esto de una vez al mes, una tertulia dedicada a la filosofía. Quiero agradecer la paciencia también del Fabián para explicarnos de repente que nosotros no entendamos y nos vuelve a explicar y todo eso me encanta de esa pedagogía que él tiene y que explica de una forma que cualquier mortal puede entender. Bueno, sin más, los dejo ahora con la tertulia de Nietzsche, parte 3. Bienvenido, Fabián. Hola chiquillos, hola chiquillas, espero que estén muy bien. Sí, entonces ya hoy día nos correspondería esta parte final. Que, bueno, igual bien resumido. Pero se puede hacer. Esta primera parte donde presentamos al autor y hablamos de su primer libro y dejamos instaladas estas dos ideas que tenía que ver respecto a lo que era lo apolíneo y lo que era lo dionisíaco. Esta segunda parte que podemos identificar con un periodo más schopenhaueriano de Nietzsche, esta crítica radical a la metafísica de la que conversábamos la última sesión, donde Nietzsche básicamente intenta boxearse a la religión, a la ciencia, a la filosofía, o a cualquiera de estas disciplinas que ha generado el ser humano a lo largo de la historia para darle sentido a algo que básicamente para él no tiene sentido, ¿sí? Y una tercera parte que sería esta última, donde podríamos decir que ya Nietzsche vendría siendo una propuesta. Igual a veces para algunos puede parecer un poco menospreciador, no sé si será la palabra decirlo, pero en algún momento Nietzsche se vuelve algo así como uno de estos sabios del buen vivir, de estas personas que son una suerte de mensajeros del cómo llevar una buena vida. No quiero decir autoayuda, ¿cierto? No quiero decir autoayuda, pero no es la palabra indicada, pero claro que uno podría identificar que hay un periodo en el pensamiento de Nietzsche donde intenta entregarle un mensaje a su época respecto a cómo vivir, ¿sí? Respecto a cómo sacarle provecho a la vida. ¿Sí? Siendo que veníamos de una época que les venía explicando antes, donde Nietzsche era profundamente pesimista. Y me dediqué extendidamente a explicarles con qué tenía que ver un poco el pesimismo en la filosofía, ¿cierto? ¿Sí? Pesimismo en el sentido común, siempre todo va a ser peor. Pesimismo en la filosofía, no hay sentido. Me siguen que yo le explicaba la clase anterior que, claro, el ser humano, a lo largo de la historia, siempre ha intentado generar ciertas disciplinas que intentan explicar cómo se ordena el cosmos, cuál es el sentido de la existencia. Claro, mediante la religión, mediante la política, mediante la ciencia, todo siempre buscando una explicación y poniendo un orden. Y también explicaste que habían ciertos ídolos que se crean, eso en la historia, como que esa persona no
no va por ejemplo, esa persona va por el camino de bien, ¿cachai? Esa persona no toma Claro. alcohol, ¿cachai? No fuma, ese ídolo es perfecto. Y las personas que también que eran malas, se supone, que van por el mal camino, o sea, eso también lo explica. Buscando ese orden de una u otra forma, ¿cierto? La idea de que, de que existe la verdad y de que el ser humano puede acceder a conocerla. ¿Sí? Y esta forma de acceder puede ser mediante la fe, puede ser mediante la razón, puede ser mediante la ciencia. Pero la lógica es que una vez que el ser humano puede conocer esta verdad, puede construir el mejor mundo posible. Si lo queremos intentar explicar de alguna forma así como más o menos clara. ¿Sí? ¿Qué es el bien? ¿Cómo yo puedo llegar a conocer el bien? Pensando. Si algún día yo mediante mi reflexión puedo llegar a saber claramente qué es el bien, puedo llevarlo a este mundo. ¿Cachan? Ya cabros, miren, yo pensé caleta. Y gracias a que pensé caleta, pude descubrir qué es lo bueno. Entonces yo ahora puedo decirles a ustedes qué es lo bueno y así podemos construir la mejor sociedad posible porque es una sociedad que se basa en la verdad del bien o en lo verdaderamente bueno. Entonces yo les explicaba que justamente en este periodo que yo les contaba que Nietzsche hacía algo así como una crítica radical a la metafísica, lo que ocurre en el fondo es que Nietzsche no cree que exista esta verdad, no cree que exista este orden, no cree que exista esta estructura, no cree que exista este sentido. ¿Sí? Mucho más fácil y mucho más cercano es el sentido de la vida, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y yo asumo que ese O sea, sentido se lo supone tengo que que encontrar. vivimos. Claro. Vivimos, comemos, Eso. recursos. Ahí está. Claro. Hola. Y de alguna manera yo asumo que ese sentido lo tengo que encontrar. Entonces, mi vida, o muchas veces mi vida, mi existencia, se puede desarrollar en función de encontrar el sentido. Porque yo asumo que la vida tiene sentido. Lo que ocurre es que yo no lo he encontrado. Pero siento que en algún momento sí lo voy a encontrar. Y en ese momento que yo lo encuentre, voy a saber por qué estoy acá. Y esta búsqueda, El sentido de la vida también depende del punto de vista de quien lo mire, porque también hablaste, me acuerdo claramente, que por ejemplo para un comunista el sentido de la vida era el Partido Comunista y el gobierno sufrió tortura y un montón de cosas, y para un milico que torturó, ellos son los héroes porque ellos estaban salvando la patria, o sea, depende de quien te cuente la perspectiva, claro, el sentido de su vida. es que eso que dices tú tiene que ver con Nietzsche, en el sentido de que no hay una suerte de totalización de la verdad. ¿Cachai que han escuchado hablar la palabra relativización? ¿Qué es la relativización? O sea, es como algo que yo tengo entendido, así no sé dónde lo habré escuchado, pero es como todo relativo, todo depende de algo, así, todo depende de alguien de que lo ve, ¿o no? ¿O estoy así? No, tiene que ver con los puntos de vista. Y está súper bien porque, ya, por ejemplo, cuando hablamos sobre lo bueno y lo malo, la gente que es profundamente religiosa o la gente que es profundamente, religión en particular, cristiana, cree que lo bueno
fue entregado a Moisés en los 10 mandamientos, digamos, y lo bueno es igual y es lo mismo en el año 800 como lo bueno es lo mismo en el año 5000 antes de Cristo, lo bueno es lo mismo el día de hoy y lo bueno va a seguir siendo lo mismo 10.000 años más adelante. Y va a ser lo mismo para cualquier persona, en cualquier época, para cualquier ser humano. Eso no puede cambiar porque lo bueno es universal y es un mandato divino. Paréntesis. Relativicemos. No, lo bueno no es absoluto. No, lo bueno no es para todos. Lo bueno depende del punto de vista. ¿Cachai? ¿Por qué hago este corte? Porque la historia de la filosofía, hasta Marx, hasta Nietzsche, creía en la búsqueda de estos absolutos. ¿Cachai? Si yo conozco mediante la razón o mediante la fe lo bueno, eso que conozco es bueno para mí, para ti, para los seres humanos de hace 5000 años, para los seres humanos de 10.000 años más adelante, para los seres humanos o para los seres vivos de cualquier otro planeta, porque es absoluto. Lo bueno es bueno para todos, lo malo es malo para todos, independiente del tiempo, independiente del lugar, independiente del espacio. Esa es la aspiración de la filosofía. Como a la filosofía le interesa la verdad funciona de una forma totalizante. La justicia no puede funcionar de una forma distinta en las distintas personas. Lo bueno no puede ser bueno para algunos y malos para otros. Nosotros estamos intentando encontrar la verdad. Y la verdad no admite contradicciones. ¿Cachan? Por eso se usa la excusa del mal menor. El mal menor. El mal menor. Pero... Y por eso les decía que Nietzsche es un subjetivista radical. Porque en Nietzsche absolutamente todo depende del punto de vista. Y nada escapa a este punto de vista. ¿Cachai? Oye, Cuando nosotros... disculpa, una interrupción. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, un gusto. No he podido asistir a tus otras dos charlas, ¿no? Esto de Nietzsche. Yo entiendo dos cosas de lo que tú has hablado. Primero, la filosofía, el estudio de la verdad, ¿no es cierto? La filosofía busca, ¿no es cierto?, una verdad que efectivamente no existe. La verdad es algo, como tú dices, relativo. Ahora Nietzsche era más absolutista. Nietzsche creía en la supremacía del hombre por sobre todas las cosas. Él creía que el hombre no era el ser supremo, porque obviamente él era un ateo, Nietzsche, ¿no? Entonces él no creía en seres, no creía en elementos extraños que tuviesen influencia en la creencia de lo personal de cada ser. Entonces, en ese sentido, él creía más en la, como te digo y repito, en la supremacía del hombre, del ser humano, ¿ya? Yo creo que... En esta tierra, en esta vida. Yo creo que más bien Nietzsche, más bien es un provocador, más que alguien que dé sentencias
absolutas, porque en Nietzsche lo relativo funciona en todos los ámbitos. ¿Ya? En todos los ámbitos. ¿A qué me refiero? Nietzsche, ¿tú crees en un ser superior o no crees en un ser superior? Nietzsche te preguntaría, ¿en qué crees tú? Yo creo en un ser superior. Entonces Nietzsche te diría, entonces yo soy ateo, peleemos. Si tú le dijeras a Nietzsche, Nietzsche, yo soy ateo, Nietzsche te diría, yo soy creyente, peleemos, porque solo así avanza el pensamiento. O sea, había un espíritu de contradicción en Nietzsche. Sí, porque de alguna forma él siente que la movilización del pensamiento tiene que ver también en esta disputa. Es por sobre todo un provocador, que es como superante el mundo, y también en tanto relativista. Existen los puntos de vista, no existe la verdad. ¿Mm? Entonces, claro, Dialéctica pone Mariela de los Ríos. sí, en ese aspecto sí, en este enfrentarse. Y cuando revisamos a Nietzsche, y lo mismo que le explicaba la otra vez, uno lo ve todo el rato como un provocador más que como Sí, un es ateo. un provocador. Es un provocador porque, no sé, les decía, va más allá de la discusión de los 15 años cuando existía el compañero que creía en Diosito y el compañero que le decía que él creía en la ciencia. Porque a Nietzsche no le interesa ni la religión ni la ciencia, porque para Nietzsche las dos cuestiones buscan lo mismo. Ni la filosofía tampoco, porque las tres cuestiones buscan lo mismo. Darle significado a algo que no lo tiene. Entonces trasciende estas discusiones. Va a provocar, va a molestar. Fabián, Entonces, sí, y un poquito eso yo creo que fue como el aporte de él, ¿ah? El aporte fue como romper con todos los esquemas antiguos, filosóficos entre comillas, y aportar una nueva forma de ver la filosofía, o sea, como una metafilosofía, ¿te fijas? sí, Como un sí, es que, sí, un metalenguaje con el relativismo que él tenía. Y ese relativismo también se ve en la antropología, en lo cultural, cuando se considera que la sociedad es así. Por ejemplo, yo veo a los políticos ahora, o esto es así, o esto, nada que ver. Si en distintas culturas son distintas formas de expresar sus creencias, hay distintas formas de expresar su forma de vestir, su lenguaje, sus idiomas, sus formas de gobierno, y por eso se constituyó el relativismo cultural en antropología, que es lo que yo me puedo manejar. Entonces la claro, filosofía Nietzsche es como eso, como que él también en ese mismo, como se podría establecer un paralelo, hizo lo mismo. Dijo, se puede establecer distintas formas, ¿me entiendo? ¿Me explico? O sea, lo sí, mismo pero llevado a perfectamente. la filosofía. ¿Cachai? Entonces él lo que hizo fue eso, no fue negar la presencia de Dios, no fue negar la presencia del hombre, ni fue supremacía tampoco, ni nada de eso, fue relativizar, o sea, poner cada cosa en su contexto, en distintos contextos. Entonces, si la persona le hablaba en un contexto, él le hablaba en ese contexto. Si la otra persona le hablaba en otro contexto, él le hablaba en su contexto. Yo creo que ese es el gran aporte de Nietzsche, Claro, creo yo. claro, y sí, Haciendo y de era, nuevo a que vuelvan a sacar nuevas conclusiones a partir de estos desafíos, de esta conversación que se genera, que te obliga a pensar y analizar mejor lo que estás diciendo. Y eso es lo genial que hace Nietzsche, porque Nietzsche, a pesar de que criticaba a todos en cierta forma, hizo que la humanidad pensara, una Exactamente. humanidad que no piensa, ¿cachai? Que Y se se queda conocieran. como los corderitos, que se guían por lo que dice el maestro, pero no piensan. Sí, ¿Sí o no? A mí, sí, eso es po. lo que para mí que Es generó que, Nietzsche, esa capacidad de decir, bueno, y si yo pienso que no es así, po, ¿y qué pasa si pienso que no es así? Exacto, que cada uno liderara, o sea, que cada uno pudiera tomar su propia visión de las cosas, su contexto. claro, pero en el fondo él era absolutista en el sentido, y vuelvo a repetir, de que él creía en la supremacía del hombre, del yo.
que el hombre podía contra todas, ¿no? Los pensamientos y contra todas las corrientes, ¿no? En realidad, en ese sentido, como la autenticidad del ser estaba bien, Nietzsche dio una buena lección, ¿no? Pero también hay una parte de Nietzsche que era muy negativa, porque decía que los débiles, ¿no? Y no solo hablaba de la debilidad espiritual, sino que de la debilidad física, la incapacidad. No había, digamos, lugar para ellos. Entonces, en el fondo, ahí hay un poco también de la doctrina más de fascista. fascismo. Sí, Exactamente. por Entonces, supuesto. por eso te digo, esas dos cosas, ¿no? Los llevaron a transformarse en lo que fue, ¿no? Un gran filósofo también, un gran pensador, pero también lo llevaron, ¿no? a un trastorno mental que terminó con su vida. Porque el pensar que somos absolutos, ¿no? Que somos lo máximo, si en este momento estamos aquí, mañana no vamos a estar. Entonces también eso es relativo, todo en la vida es relativo, tú hablabas recién de eso y está muy bien. Así que ahí hay dos facetas de Nietzsche que a mí me llaman bastante la atención, porque lo he leído harto, lo leí incluso en la universidad. Entonces, eso yo, en ese sentido, en cómo te dijera, tratar de separar a los seres débiles de los fuertes, no es la idea. La idea es apoyarnos y ayudarnos en este mundo para poder sobrevivir, porque vemos muchos seres frágiles, hay muchos seres fuertes, y entonces tratar que esa fortaleza se mantenga, ¿no? A pesar de lo que transcurre a nuestros alrededores, es muy difícil. Es muy difícil. Y además que todos somos un mundo distinto. ¿No? Eso es lo que yo pienso. Hola. Lenin quiere hacer un comentario. Sí, el tema de lo que me gustó lo que dijiste de la verdad, porque hoy en día todo el mundo quiere tener la verdad y se absolutiza en su tema y pelea con el resto que piensa distinto. Y es un lío, o sea, las feministas quieren que todos seamos feministas, los machistas quieren que seamos machistas, los de la U quieren que seamos de la U. Es una cuestión como que todos creen en la razón y hay una enjuague ahí. Con respecto a lo que dice de interpretación de Nietzsche sobre el hombre, yo la veo mucho más simple y la conocí en mi adolescencia y a mí me maravilló la idea de Nietzsche, no es este hombre superior que aplasta a los débiles. Nietzsche, que está bajado ahí en el Siddhartha de Germán Hesse, lo que pasa es que Buda, la historia de Buda, está vista desde dos grandes visiones. Una, el Buda, el Dalai Lama, es un viejo guatón que hasta le limpian. Y que no era guatón, que no era guatón, porque era un príncipe muy buen mozo y delgado. Eso de gordo se le pinta porque dicen que en la época que el Buda reinó había mucha abundancia, por eso se le retrata así gordo. Ya. Bueno, yo un poco iba hacia la teoría del Buda. Hay una teoría que es la que lleva al Dalai Lama, que es que tú durante toda tu vida llevas una vida en pos de un Dios y cuando mueres te conviertes en Dios, que es lo que le va a pasar al Dalai Lama. El Dalai Lama cuando muera va a pasar a ser Dios. Entonces él toda su vida la dedica a esa espera. Y la otra versión, que es el Siddhartha, que es el Buda flaco, es que tú en tu vida te conviertes en Dios. O sea, logras ciertos objetivos. Si ustedes leyeron Siddhartha de Germán Hesse, se van a dar cuenta que él va pasando por un montón de situaciones, en cuanto va pasando barreras, que son, son situaciones en las que él se va enfrentando para que Govinda, al final, que Govinda pasó toda su vida buscando a Dios,
se arrodille ante él y le diga, tú eres Dios. Y esa, tú eres Dios, tú eres hombre. Esa es la respuesta de Nietzsche acerca de ser superior. No es aplastar a los otros, sino es ser capaz de obviar a este Dios imaginario, a este Dios viejito pascuero que la gente cree, y que veamos la fórmula de ser nosotros mismos dioses. No dioses superiores, no dioses aplastadores, no dioses machistas, ni dioses de la iglesia, sino ser capaz de un desarrollo mental, intelectual, que nos haga poderosos. Y todos, no solamente uno. Si tú ves la vida de Siddhartha, Siddhartha era una persona común y corriente, y sus luchas son muy comunes y corrientes. Eso. Gracias, Lenin. Claro, entonces, bueno, teníamos estas dos partes, una parte que se identifica con este nihilismo que yo les decía que era un nihilismo negativo, en el sentido de que este Nietzsche joven, por lo general, solo se dedica a demoler el pensamiento metafísico. Y como solo se dedica a demoler el pensamiento metafísico, lo que hace es dejarte parado sobre el vacío. La filosofía solo busca explicar algo que no tiene sentido. La ciencia solo busca explicar algo que no tiene sentido. La religión solo busca explicar algo que no tiene sentido. Entonces, en estas primeras obras, lo que se dedica Nietzsche es básicamente a demoler la búsqueda de la filosofía, a demoler la búsqueda de la religión, a demoler la búsqueda de la ciencia. Pero luego viene, y esto es lo que más se rescata de Nietzsche, o lo que más se conoce de Nietzsche, viene una etapa de construcción. De construcción. Si nada tiene sentido Nietzsche, entonces, ¿qué hacemos? Por eso, ya, la palabra que les quería decir delante es que Nietzsche en esta construcción se empieza a transformar en un autor de una u otra forma, sin querer llegar a decir a la palabra autoayuda, un autor que se vincula con la superación personal, sobre todo en el Zaratustra. Sobre todo en el Zaratustra. ¿Sí? Entonces, claro, esta vendría siendo esta última parte, como intentar conversar de qué habla cuando Nietzsche intenta construir, ¿cierto? ¿Y por qué llegamos a conversar estas cosas donde Lenin nos habla del ser humano que se transforma en Dios, donde Florini nos habla de este ser humano que quiere hacer desaparecer a los débiles? ¿Cachan? Porque ya lo hemos comentado con anterioridad también, que incluso la lectura de Nietzsche es una lectura terriblemente relativista. O sea, como hay una lucha de Nietzsche en su persona, en su personaje, como obra, y también quizá un poquito como vida, de efectivamente relativizar todo. De efectivamente meter la cuchara en todas las cosas que se creían como definitivas. La forma de escribir filosofía, por ejemplo. Cuando uno revisa un libro de Nietzsche posterior al Humano demasiado humano, por ejemplo, y si uno ha leído libros de filosofía antes, se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que ha leído, que se plantea de una forma absolutamente distinta. Y no es que Nietzsche lo haya hecho sin querer, que eso también es importante. Nietzsche es absolutamente consciente de lo que está haciendo. Y absolutamente consciente de que quiere subvertir todo. Y cuento esto y digo esto porque también hay que considerar que Nietzsche no es como esta figura
del literato que estaba del literato que hace filosofía sin querer, como por genio, como por inspiración divina. No, pues si el loco a los 24 años ya había sido académico universitario. ¿Sí? Lo que pasa es que como Nietzsche es más leído por literatos que por filósofos, o al menos hasta mi época, como que la gente cuando lo lee se salta a la parte donde habla de filósofo. Habla de Kant, habla de Schopenhauer, habla de Hegel. Oye, ¿y cuál es entonces sería el núcleo del pensamiento que Nietzsche quiere transmitir a la humanidad? Hágase fuerte. Ya, pues eso es la supremacía del hombre. Lo que yo decía en un comienzo. Sí, po. Pero supremacía ¿sobre qué? Sobre uno mismo, sobre todo lo ya conocido, sobre Dios, sobre todo, ¿no? Que el No, hombre está a ti te molesta que sea sobre Dios, po, porque la Biblia igual dice que el hombre es superior a todas las cosas, po. No, yo no estoy Menos a él. comparando con nada, yo estoy hablando de él, del pensamiento, tratando de ponerme en el pensamiento de Nietzsche. Sí, pues Claro, es un pensamiento del hágase fuerte. Es que hay que entender el contexto, yo lo voy a ir explicando por el tiempo, pero Nietzsche sentía que estaba viviendo en una sociedad que estaba nivelando mucho para abajo. claro. Y donde cualquier persona que sobresalía, cualquier persona que era brillante, cualquier persona que quería vivir más intensamente que la normalidad, era reducida. ¿Cachai? Sí. Cuando el mundo tiraba para abajo es mejor no estar atado a nada, dice Charlie García. Entonces, claro, pero esta idea de supremacía no tiene que ver con que yo soy más bacán que ustedes, tiene que ver con que, loco, ¿No? estamos todos siendo aplastados por un sistema y yo quiero salir de acá, po. Y si ustedes no quieren salir, puta, lo siento. ¿Sí? Claro. Por eso yo te hablaba del mensaje que quiso Sí, transmitir, el sí. mensaje que quiso transmitir. Hay lecturas fascistas de Nietzsche. Hay que admitir que Nietzsche se manda comentarios también muy fascistas. Y muy machista también. Schopenhauer más machista. Porque Nietzsche es relativo, porque en un momento dice que la mujer es una bestia y en otros momentos te dice que Dios es mujer. Casi Si todos él los niega a filósofos Dios, son machistas. es que hay contradicciones en él, ¿ah? Porque en el fondo yo creo que Nietzsche se convirtió y quizás dentro de su locura vio que posiblemente, porque como dice Exuperi en el Principito, ¿no? Lo invisible, ¿no? Lo Lo sen- valioso es lo invisible a tus ojos, ¿no? Lo Lo que no se esencial ve, es invisible a los ojos, sí. claro, es invisible a los ojos. Hay muchas cosas que uno no puede ver, pero si tiene la fe y si cree en ellas, existen para uno. O sea, por ejemplo, Fabián comentaba que Nietzsche vio un caballo y que estaba sufriendo, ¿era un caballo? No me acuerdo un qué animal caballo. era. Vio un caballo y que, sí, gracias. Y se enterneció y que, ¿cómo fue que le dijo? ¿Qué le hizo? Ya. Le pidió perdón por el daño que le había provocado la humanidad. Eso, Y eso, dicen que es el momento cuando pasa la locura. exacto. Claro, por eso te digo, este signo de piedad, antes él no lo había tenido, ese síntoma de piedad, ¿no? A lo mejor si hubiese sido una yegua y no un caballo, lo habría dejado morir nomás. Pero No lo nosotros nos sé. comemos todos los animales vivos y no tenemos ninguna piedad.
Es que el ser humano Todos es así, comemos carne. es así. Es que eso es bien relativo, Flori, disculpa. O Hay sea, es muchos que nietzscheanos, pues. Hay habla muchos mucho de nietzscheanos. la relatividad que hablaba Nietzsche, lo que hacemos todos nosotros, todos los seres humanos. Y ese Y acto que tuvo él con el caballo fue realmente lo que nosotros no tenemos cada vez que comemos todos los días, y me incluyo, carne, sin saber cómo matan a las vacas. Bueno, que si ya entraríamos en el tema que la Pauli García domina más de la cuestión alimentaria. Ya, Pero sigamos, realmente, por favor, por favor, por favor. claro, eh, entonces, claro, esta etapa de Nietzsche, donde comienza a construir, luego de haberse dedicado toda su juventud básicamente a demoler la metafísica, como yo le explicaba, y básicamente la metafísica es la creencia, ya sea de la filosofía, ya sea de la religión o ya sea de la ciencia, que mediante la razón, que mediante la fe, que mediante el cálculo, el ser humano en algún momento va a llegar a comprender cómo se organiza la realidad. ¿Mm? Como si existiese algo así. ¿Cachai? la verdad es que cuando nosotros descubramos, lleguemos a descubrir de dónde venimos, recién vamos a saber lo que somos realmente. Yo pienso eso. Claro, Y sin claro. ser Dios. Entonces lo que le ocurre aquí a Nietzsche es justamente intentar hacer una crítica. Pero ¿por qué le interesa hacer la crítica a la metafísica? Porque cree que las consecuencias históricas han llevado a su época, a su cultura, a una condición de mediocridad, a una condición nihilista. Y cachen este giro, porque es radicalmente novedoso lo que está haciendo Nietzsche acá. Si es que alguien ha estudiado filosofía. Y ahí está muy presente lo que comenta la Mariel, en el sentido de que todo el proyecto filosófico de Nietzsche parte de una crítica cultural. La crítica cultural no existía. ¿Cachai? Nietzsche quiere entender por qué la gente de su época se comporta de la forma que se comporta. Nietzsche quiere entender por qué la Alemania o estos reinos que se están intentando unificar de a poquitito, está en la condición que está. Nietzsche está intentando entender qué ha pasado con la humanidad que le cuesta tanto desarrollar la sociedad, que le cuesta tanto avanzar como cultura, avanzar como civilización. Y a partir de intentar entender estas cuestiones que pueden ser actualmente, que la podemos vincular con los estudios culturales, o con la antropología, como dice la Mariana, o con la sociología, Nietzsche arma todo un contrasistema filosófico para explicar por qué la gente en su época se comporta como se comporta. O sea, y el loco se tiene que boxear con toda la historia de la filosofía, con toda la historia del pensamiento y de la ciencia y de la religión, para explicar por qué la gente del siglo XIX se comporta de la forma que se comporta. O sea, si esa cuestión no es brutal, no sé qué. Pero caché que escapa a todo lo que uno entiende como filosofía tradicionalmente. Porque la filosofía por lo general prescinde, hasta Marx, hasta Nietzsche, si queremos poner como un ejemplo temporal, prescinde de su contexto.
no piensa a partir de la realidad social, por ejemplo, sino que parte en abstracto. ¿Cuál es el sentido de la vida? Mano en la pera mirando al cielo. ¿Ah? ¿Qué es lo bueno? Mano en la pera mirando al cielo. Y aquí hay un gesto distinto. ¿Por qué la gente en mi época cree que esto es lo bueno? ¿Por qué la gente en mi época cree que este es el sentido de la vida? ¿Por qué la gente en mi época cree que esta es la verdad? Y para responder esa cuestión, se tiene que pegar un viaje por toda la historia de Occidente. Desde el cristianismo hasta la Ilustración. ¿Con qué objetivo? Responder qué está ocurriendo con la gente que me rodea el día de hoy. ¿Cachai? Y eso es lo cuático. Y para responder a eso, tampoco quiere responder de una forma tradicional. Para responder a eso no va a ser siquiera filosofía. Va a ser algo que uno no sabe si es poesía, si es literatura, si son parábolas, si es serio, si no es serio. Si es ficción. Uno no va a saber si Nietzsche está cuerdo, si Nietzsche está loco, si está lúcido, si está drogado. Y todo lo que uno habla de Nietzsche y todas las conclusiones brutales para muchos a las que llegó Nietzsche fueron para entender su época. Es como si yo hoy día me preguntara, oye, ¿por qué Chile sacó en primera vuelta a Kast? Y para entender eso, empezara en el siglo 8 a.C., cuando se empiezan a encontrar los primeros textos que conforman el Antiguo Testamento, para responder por qué la gente votó por Kast. No es menor, pues. Hay que hacer un estudio entonces filosófico de por qué la gente votó por Kast. ¿Es debido al cristianismo o qué? ¿Eso estás queriendo tú decir? Es que ahí comienza la construcción de la cultura occidental, pues. Eso hace Nietzsche, porque Nietzsche reconoce que ahí comienza la construcción de la cultura occidental, de nuestra mitad del mundo. Todas las cosas que hemos conquistado como ideas, como formas de expresarnos, como formas de sentir, como formas de convivir, como formas de entender la realidad. Ya han pasado miles de años, pero aquí se empiezan a gestar. Entonces, si yo quiero entender por qué la gente en mi época se comporta de la forma que se comporta, tengo que ir a la cuna de donde se empezó a construir el conocimiento y el comportamiento humano. Pero tú también tendrías que hacerte un cuestionamiento que si la gente se comporta no o bien o mal según lo que tú piensas, Sí, según lo que tú percibes, ¿no? Sí, po. Porque el comportamiento humano puede ser bueno o malo, depende de quién lo perciba, de quién lo analice, ¿no? Pero hay Sí, po. cuestiones irrefutables, por ejemplo, de que el ser humano ha perdido la humanidad, es irrefutable, que ha invadido, ¿no? Terreno que no le correspondía, ¿no? Que ha invadido la naturaleza, que estamos viviendo tiempos difíciles porque el ser humano se deshumanizó. Entonces, la humanidad, el ser humano fue, según yo, no, fue construido como para vivir en paz, como para engrandecer esto que tenemos acá que se llama tierra, y no para destruirla.
Entonces ahí entra la parte del materialismo, ¿no? Pero eso sería un Esa- ideal que el ser humano fuera así, pero el ser humano ¿Puedo? históricamente nunca se ha comportado así. Precisamente eso quería decir, desde que el ser humano habita la Tierra, No tiene desde que un... salió, nunca ha sido un ser pacífico, al contrario, ha sido Todo lo siempre contrario. violento, muy Siempre violento, invasor. siempre invasor, siempre ha invadido y además ha violado a su prójimo, o sea, ha violado las condiciones. Yo discrepo de que se haya deshumanizado hoy el ser humano, o sea, la verdad es que incluso pienso que estamos más humanizados hoy que hace algunos siglos. Perdonando, parecerá una herejía, a lo mejor somos más materialistas, pero hay una diferencia entre materialismo y humanización. Para mí No, son dos temas, ¿ya? sí tienes Sorry, razón, no sé, ¿qué Cristina, pero opina? ya O estamos sea, Paco? hablando cuando no existía el mundo tan civilizado, ¿no? Era Obviamente el ser tremendo, humano era era más peor, animal, po. era más Era era, animal. peor porque si no nos había ni ponemos a una analizar regla. históricamente, si lo analizamos, lo vemos desde un punto de vista histórico, por algo Moisés bajó con 10 reglas, ¿cachai? En el Antiguo Testamento, porque no había control en la humanidad. Se mataban, se violaban, se agredían. Entonces necesitaban poner control sobre esta humanidad que no tiene control. Y el ser humano Los, es por naturaleza violento. los hombres santos de las cruzadas violaban en descampado, ¿ya? O sea, y sentían que estaban cumpliendo la ley de Dios. Dios mío, ¿ya? Tipo, estaban Bueno, salvando al mundo de los herejes, po, weón. Exacto, ¿qué humanidad es tenemos esa? En la guerra del Pacífico, cuando iban los chilenos invadiendo para el norte, eran lo peor de lo peor. Se violaban a cabritas, lo que fuera, incluso niños. Así, era una cuestión asquerosa. Y por eso eran tan temidos por lo bravos que eran. Pero la humanidad, así como humanidad, históricamente nunca, o sea, ha tenido una conducta humana. Yo diría que ahora se tiene más consideración en el aspecto de considerar cuando se come un animal, en el aspecto que ahora ya hay gente vegana, ahora por ejemplo ya no hay pena de muerte, eso también es una muestra un poco de humanidad. Y yo digo que, Legalmente no hay esclavos, antes se consideraba claro, son cosas, lícito. pero todavía no hemos evolucionado a un ser superior, casi como para que podamos entender que tenemos que estar todos juntos para el mismo lado, no ha pasado. Y yo creo No. que va a no, pasar mucho tiempo antes que pase eso. claro, es que han existido, estamos caminando en círculos. Han existido muchas civilizaciones antiguas, ¿no? Y analizar cada una de ellas y las aberraciones que el ser humano cometió en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando, yo estoy hablando de esta época, ¿no? En que En esta época en Irak se mató de esta época, estoy hablando de prácticamente estos últimos siglos, ¿no? No estoy, Yo diría yo que no de me ahora, puedo pues, emparentar porque eso sería decir, obviamente, el ser humano, tú dices que yo no creo que el ser humano en el ADN tenga esa maldad, sino que antes se mataba como para subsistir. Si tú te vas a la época de las cavernas, claro. Pero después las guerras fue por conquistar, entró, digamos, la parte espiritual a dejarse de lado, ¿no? Y entonces llegó el hombre, es ambicioso, ¿no? Y siempre ha ambicionado más que lo que Dios le da, más de lo que tiene. Entonces, en Eda tú hablabas claro, de las tablas de Moisés y todo eso, ¿no? no, pero Ya la actualmente las religión, es que la guerras religión son violentas. ya La está gente bien. que va a la guerra no va a la guerra a repartir dulces ni a buscar aliados. En la guerra matan gente. Está la escoba en la guerra en los países que, bueno, que siempre han vivido en guerra. O sea, nosotros no hemos evolucionado a un nivel en el que podamos comprender lo que es causarle dolor a otras personas. El otro día leí un artículo que me llamó mucho la atención, que se declaró que ciertos crustáceos no se pueden cocinar hervidos vivos porque tienen sentimientos. Y eso es una evolución de la humanidad. Pero en general, no. Nosotros no hemos evolucionado desde el punto de vista que todavía existen violaciones entre padres e hijos.
todavía existe la guerra como fundamental forma de conquista. Claro, no hemos alcanzado, digamos, a vivir en paz, La ¿no? dictadura. Entonces, la humanidad así como que haya dejado de ser violenta, no, bajo ningún punto de vista. Esta especie nunca va a vivir en paz. Nunca. Claro, porque su hablando- naturaleza es violenta. hablando Del momento de que sale a cazar el humano ya no es una persona pacífica, sino seríamos herbívoros. Claro, Ya no hubieran yo estaba comido. hablando de la deshumanización, no, No, del hombre no. en estos últimos siglos. En No se donde, ha deshumanizado, se- seguimos siendo humanos. Sí, se seguimos ha, siendo ha humanos. perdido mucha humanidad, porque la humanidad, digamos, se caracteriza por el amor al mundo donde vive. No, el no amor es a- cierto. No, Eso no es no, cierto, discrepo eso no es absolutamente. cierto, pues, Florilí, bajo ninguna perspectiva. No. O sea, ahí- Ya, pero no sigamos con esto porque estamos con el Fabián y nos estamos yendo para otro lado. Claro que Pero nos es fuimos estamos a- yendo para allá. interesante toda Fabián, la por favor, discusión, continuemos. interesante la discusión han filosófica habido que se ha muchas generado, ¿ah? civilizaciones y vamos Claro, a esas analizar son todas las perspectivas. civilizaciones y la crueldad que se cometieron en cada una de ellas, ¿no? Yo creo que vamos a terminar saturando el programa y no vamos a seguir escuchando la interesante charla de nuestro amigo. Así que Fabián. Fabián, Sí, esto sí, demuestra todo lo que tú hablas de la relativización, ¿te fijaste? Así es. Así es. Como un claro. una Así mini es. muestra. Una mini muestra de... Y justo lo provoca una conversación sobre Nietzsche, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso Buenísimo. es lo mejor. Es buenísimo. Pero Así aprendemos a conocernos. Invocado, ¿viste? y claro, lo llamamos acá. Aunque Nietzsche nos diría, ¿qué están haciendo clases sobre mí, weón? Si a mí no se me enseña. Se me experimenta. Nada, va a decir Nietzsche, claro, ustedes no son Claro, nada, ¿no? La discusión fue más nietzscheana que lo que yo estoy explicando. En ese sentido. Es que se Así fueron es. por otro lado las chiquillas, porque estamos hablando, ¿no?, de los tiempos que vivimos y que efectivamente Dios nos está mandando un mensaje. Yo soy creyente, ¿no? Por eso hablo de Dios, pero tampoco quiero imponer eso, mi creencia sobre ustedes, ¿no? Ateos, de ninguna manera. Pero digo de que es un mensaje, claro, esta, ¿no es cierto?, pandemia que abarcó a todo el mundo, porque todo el mundo está igual, ¿no? Entonces es un llamado de atención, pienso yo. Y que, porque nos fuimos para otro lado, nos deshumanizamos, insisto en ese tema. Claro, respecto a eso, quizá Nietzsche respondería más bien que hay un ideal de ser humano. No es que el ser humano se haya humanizado o deshumanizado, sino que construyó un ideal y desde ese ideal pone aplica el palo, ¿cierto? Aplica la vara. Entonces, claro, quizá en algún momento hemos tenido la sensación de que el ser humano se parece más a ese ideal y en otro momento hemos tenido la sensación de que el ser humano se parece menos a ese ideal. El punto es, ¿cuál es ese ideal? ¿Cuáles son las características que tiene que tener cada uno de nosotros para decir, ese sí es un ser humano? Y decir, no, ese es un deshumano. Que actúe como ser humano y no como un animal, como hablaban las chiquillas recién de los violadores, de los que buscan guerra, de los que matan, de los que... Los animales no destruyen. violan. No, entonces Violan, no. hay distinción entre el ser humano y el animal, digamos, más primitivo, como la Cristina, por ejemplo. Como la Cristina piensa. Te dijeron animal primitivo. ¡Te dijeron animal! ¡Qué horror! Soy un animal. Pero soy un Los animal, es animales no hacen la correcto. guerra. Los Todos animales no somos hacen la guerra. animales porque somos mamíferos. Exactamente. Somos mamíferos. Sí, yo también me considero animal primitivo, así que no te preocupes. Sí, porque no somos unos animales, somos unos animalitos que no creemos. No, yo soy mucho. un animal con todas las letras, sí, un animal. Y se supone que tenemos conciencia, pero no la usamos.
Así es. Claro, ese es el detalle, vos. Ese es el detalle. Nosotros tenemos Lo único que conciencia, nos pero no lo diferencia. usamos. Porque Imagínate yo que igual me sabemos, como los pedazos de bistec porque me encanta la carne. Nunca he podido eso dejar te de comer digo. carne. Sabemos lo que Pero está bien y lo que está mal, y sin embargo igual lo hacemos. Eso es lo Así horrible que es. y encuentro yo del ser humano. esa es una conducta psicópata que se llama trastorno de clúster. El hacer lo que está mal a pesar de que sabemos que está mal y lo hacemos igual. Ya, Sí. ahora volvamos a Nietzsche. Oye, y lo Que mejor, Nietzsche fíjate, dice eso. si no tenemos a alguien que nos rige, que nuestra conciencia, eso nos dice si estamos actuando bien o mal, fíjate. Yo encuentro que eso Pero es la conciencia depende del punto de el vista mejor que se mire. medidor, ¿no? Porque yo no te puedo cuestionar a ti si tú lo estás haciendo bien o mal, pero sí me puedo cuestionar yo, de acuerdo con mi conciencia. Claro, por eso depende del punto de vista de cada uno. Sigamos con la charla. No voy a la media profunda. ¿Sí? Paréntesis, no voy a nombrar la palabra humano nuevamente. Sin embargo, la última clase terminamos hablando de un libro de Nietzsche que se llama Humano, demasiado humano. Demasiado mal. ¿Sí? Que tiene que ver con esto también. Pero, claro, entonces, bueno, contexto de Nietzsche. Entonces, Nietzsche es una especie de crítico cultural. Y para hacer su crítica cultural, se pasea por toda la historia del pensamiento. Corta. Yo quiero entender mi época y para entenderla me paseo por toda la historia del pensamiento. E intento entender por qué el ser humano se llegó a transformar en esto. En esto. Demasiado humano. ¿Ya? Humano, demasiado humano. ¿Cómo se llegó a transformar en esto? En un nihilista. ¿Ya? En un nihilista. Entonces, cuando empieza esta etapa de construcción, o el primer libro que Nietzsche tiene como esta nueva etapa en su obra, que es de construir una respuesta frente a esta catástrofe metafísica que nos había dejado anteriormente, escribe un libro que se llama La Gaya Ciencia, escribe un libro que se llama Así habló Zaratustra, escribe un libro que se llama La genealogía de la moral. Escribe más, pero como que desde estos tres libros se puede sacar el núcleo de lo que Nietzsche quiere un poquito explicar en esta etapa, que es una etapa de construcción. Porque podríamos, con lo que yo les explicaba antes, uno podría llegar a concluir o decir, ya, Nietzsche entendió con el origen de la tragedia, con el humano demasiado humano, Nietzsche llegó a entender por qué su época era como era. Ahora hay que dar respuestas. Y por eso también le explicaba que el Así habló Zaratustra casi se puede leer como un libro de superación personal. ¿Sí? Porque también les explicaba que Nietzsche tiene como esta característica de ir en contra de todo. Pero conscientemente, y en eso estaba, conscientemente. ¿Sí? Nietzsche se volvió loco. Sí, pero no estaba loco cuando estaba escribiendo. Era completamente consciente de lo que estaba haciendo. Eso es lo que quiero decir. A los 24 años era profesor universitario. Rimbaud escribió libros de poesía maravillosos y que transformaron la historia de la poesía entre los 16 y los 19 años. Sí. Rimbaud a los 9 ya sabía latín. Entonces no es una cuestión a lo que voy, no es una cuestión de un genio que sale desde la nada. Al fin alguien dice eso. Es de un genio que sale desde la nada, para que no se compren.
como esto, yo no leo poesía porque no me quiero contaminar, y si no leo poesía voy a hacer cosas más novedosas que si leo. No, Nietzsche revolucionó la filosofía solo por instinto, solo por locura. No, Nietzsche a los 24 años era académico. Se retiró de eso nomás porque estaba chato de cómo se entendía la filosofía. Rimbaud a los 15 años había leído todo. No fue por combustión espontánea, ¿cierto? No, fueron conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Sí? Porque se suele utilizar el concepto, pero se volvió loco. Sí, pues Nietzsche se volvió loco. Pero cuando escribía, era absolutamente consciente de lo que estaba haciendo. Claro, Obvio, nadie puede discutir esto, ¿no? Que fue un genio, fue un genio. Yo creo que no, la discusión no va en eso. No, nadie puede negar la genialidad de Nietzsche, pues. Nadie, tendría que ser sí, una y persona también muy rara. Sí. eso es lo que les digo también, porque Nietzsche como es más leído por literatos que por filósofos. En la filosofía un poquito rechazado muchas veces, como que cuando uno lo lee se salta cuando habla de filósofos. Aquí dice Hegel, no sé quién es, me salto. Aquí dice Kant, no sé quién es, me salto. Aquí dice Schopenhauer, no sé quién es, me salto. Pero el loco le está respondiendo a la historia de la filosofía. Aquí dice Platón y Sócrates, ya, aquí sí leo. No, el loco está haciendo el trabajo, está respondiendo. ¿Ya? Claro, como muchas veces lo leemos más, no sé, pues yo leía a Nietzsche a los 16, 17, me salté todos los nombres difíciles. Sí, pues, es obvio, quería... Yo igual. Entonces, claro, uno termina con la sensación de que Nietzsche es un iluminado que hizo filosofía desde la locura. No, pues el loco estaba estudiando, estaba presente, por eso yo doy el ejemplo de Rimbaud también. Rimbaud a los 15 se había leído todo. No es que fue un pequeño genio que fue iluminado por una chispa que venía quizás de dónde y escribió La Tempora en el infierno. Hay que considerar también que en esta época no todos tenían acceso a la literatura, no todos sabían leer, no todos tenían acceso a los libros, entonces igual dentro de la iluminación que entre comillas podríamos decir se debía a que tenían acceso a poder adquirir conocimiento. Mucha gente no cachaba una, pues. También, por supuesto. Entonces No, Nietzsche y en que esta tenía serie... esa lucecita divina, ¿no? Que te hace ser poeta. Porque tú no tenés que ir a la universidad para aprender poesía, ser poeta. Tú naces Sí, con esa. Tú naces con esa luz divina de que hablaba Fray Luis de León, ¿no? Que te hace expresarte, te hace salir de ti mismo para expresarte de una sí, manera poética. Claro, pero claro, Que me planteo lo gusta de como, Rimbaud porque también expresarse es una cuestión muy valorable y bacán, pero es distinto a cambiar de historia de la poesía. no, y crear, o sea, expresarse y crear. Porque claro, tú Claro. dices es diferente, expresarse y crear, fue muy creativo, Rimbaud. Entonces, en esta nueva etapa de Nietzsche, están estos tres libros que les digo que son un poquito fundamentales para entender esta segunda etapa del autor, que son La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra, Genealogía de la Moral. Porque aquí ya empieza a construir en La Gaya Ciencia, que también se puede traducir como la ciencia jovial, la ciencia joven, la ciencia alegre, la ciencia feliz o la ciencia vital. Hay un parágrafo que es muy famoso, que es la idea del eterno retorno.
¿Alguien ha escuchado en qué consiste la idea del eterno retorno en Nietzsche? ¿El eterno retorno? ¿Mm? Sí, Es básicamente me encanta el eterno retorno y Mircea Eliade y todo el eterno retorno, pero eso. Es básicamente un postulado ético que intenta construir Nietzsche, pero desde este postulado ético uno puede entender bastante claro lo que comienza a construir después. Y esta máxima ética tiene que ver con lo siguiente. Hay una película en la que se ve claramente reflejado, que a lo mejor lo han visto, que se llama El Día de la Marmota. ¿Ya? El Día de la Marmota. Y más o menos, este parágrafo dice más o menos lo siguiente. Haz cuenta que este día que estás viviendo hoy se repitiese por toda la eternidad. Que todos los días fuese el mismo día. Haz cuenta que ocurre eso. Si fuese así, si ocurriese eso, ¿te alegrarías o te pondrías a llorar? Sería una lata. ¿Cachai? Entonces, claro, la propuesta ética de Nietzsche con eso es básicamente decirte, haz que tu día, o éticamente, vive de una forma que tú quisieses que este día se repitiese por siempre. Sí, muy Pero bueno. vive de una forma que tú quisieses que este día se repitiese por siempre. Y va más allá de la concepción que uno suele atribuirle que hoy si yo quisiese que este día se repitiese por siempre, me iría de carrete, me buscaría una minita, un minito. No, pues cuando lo lleváis a la reflexión profunda no es eso. Ese día que tú quieres que se repita por siempre tiene también amor, tiene también reflexión, tiene también cariño, tiene un montón de cosas que van mucho más allá de esta idea de vive tu día como si fuese el último. Es súper distinto a decir vive tu día como si mañana se fuese a repetir. ¿Cachan? Es distinto cuando yo digo vive tu día como si fuese el último, así yo te digo vive tu día como si se fuese a repetir por siempre. Claro, si yo te digo que el último día, y si uno piensa ya el mambito, el copetits, la minits y todas esas cuestiones, pero si el día se va a repetir por siempre, se llena de mucho más contenido. Y también te hace cuestionarte cómo te estáis viendo el día a día. ¿Cierto? Y esta es básicamente la idea del eterno retorno que tiene Nietzsche. Y es, básicamente funciona como un remecimiento ético. Replantéate tus valores. Replantéate tus principios. Fíjate si los valores y los principios que tienes te hacen disfrutar la vida o te hacen despreciarla. Lo que tú asumes como lo verdadero, lo que tú asumes como lo bueno, lo que tú asumes como lo justo, lo que tú asumes como lo real, ¿te hace disfrutar la vida o te hace padecerla? Y si el día se repitiese por siempre y mañana estuviésemos en esta misma clase, pensarían como, puta la weá, mejor nunca haber estado en esta clase si se iba a repetir por siempre. Si hubiese sabido que esta clase se iba a repetir por siempre, mejor me hubiese ido a buscar el amor en vez de estar aquí discutiendo como los hueones. Qué bueno, ¿no?
O a lo mejor sí, po. Oye, es que uno tiene que construirse sus días, ¿no? Y siempre está presente el amor, porque si uno empieza el día con amor, ¿no? Si uno tiene mucho amor en su corazón para entregar, ojalá para mí todos los días fueran con amor, dar y recibir, ¿no? Mucho amor. Si Oye, esos pero días a se mí no repitiesen, me yo hubiera sería gustado feliz. que este día se repitiera, porque chocó el auto, tuvimos NP. No, pues claro. Fue como un día que no, lo mejor que ha pasado ha sido la tertulia. Sí. Y Panda Oye, tiene una pero pregunta para el Fabián. ¿Se repite todo el día, o sea, nuestras acciones también? ¿O se repiten las acciones de los demás y los sucesos menos lo que nosotros hicimos? claro, es que ahí igual hay un tema interesante, porque claro, lo que uno puede hacer sobre el mundo, ¿cierto? Lo que uno puede hacer sobre el mundo, lo importante es lo que yo puedo hacer. Obviamente existen los accidentes, ¿cierto? Pero también hay que entender que no es una pregunta profundamente al pie de la letra, ¿cierto? Hay que Fabián, entender que Nietzsche está haciendo una metáfora para decirte, oye, replantéate. oye, Fabián, a mí me ¿Sí? encanta el ejemplo que tú diste para el eterno retorno con la película El Día de la Marmota. Porque el Día de la Marmota repite el mismo día, infinidad de veces. El protagonista amanece a la misma hora, pero va cambiando lo que va haciendo en el día. Es muy interesante cómo va en ese eterno retorno, va trabajando. A mí, yo creo que es interesante ver esa película. Probablemente nunca había escuchado a alguien que hiciera el análisis que tú hiciste sobre el Día de la Marmota, que a mí siempre me ha parecido, yo la he visto 2 o 3 veces, porque la aproximación al trabajo de cómo se reconstruye el personaje, digamos, sobre el mismo día, es tremendamente interesante, porque con las mismas acciones él va modificando su conducta, ¿ya? En el tiempo. Y yo los desafío, no sé si la han visto acá, pero es una película que vale la pena ver. Para entender Hay una nueva que también se repite el día, que es Feliz Día de tu Muerte. Y ese día el cumpleaños de la mina y ese día la matan. Y después despierta de nuevo en el mismo día y igual que el Sí. día de la marmota, y es muy cómica porque ella hace pero es muy distintas cosas. interesante el concepto, o Sí. sea, el concepto porque realmente ahora está visto con esta óptica norteamericana, estadounidense, de que uno siempre hay un happy end, como quien dice, ¿no? Un final feliz. Claro. Pero el proceso es muy interesante, a mí realmente, que podría ser muy angustioso, de hecho, conlleva una angustia en el protagonista, o sea, ¿no? Sobre todo cuando Oye, Claro, se pues, revela, en la época en que se revela sobre el hecho. Después viene como una etapa de aceptación y de modificar. Es muy bonito como un estudio de la... ¿no? sí, es buena. sí, Y la es una cancioncita, película uno muy... termina odiando la cancioncita de Cher. Eso sí, Tan, eso sí, tan, eso tan, sí, tan, 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 cuando empezaba. eso sí. Y al despertador también. Sí, esa era empezaba con la cancioncita. Tan, Claro. tan, 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 ¿cómo era? No me acuerdo. No me acuerdo yo, pero realmente era para I got odiar. you, babe. I got you, babe. Esa. I got you, babe. Pero es una película interesante, sí. Interesante, sí, muy buena. Muy bueno. Entonces, este texto que es muy famoso en el pensamiento de Nietzsche, que tiene que ver con el eterno retorno, aparece en la Gaia Ciencia o la ciencia jovial. ¿Ya? Y este libro es del año 1882. Y el año 1883, Nietzsche publica el libro que para muchos es su libro más famoso y su libro más importante, que se llama El Así habló Zaratustra. ¿Ya? El Así habló Zaratustra, que es un libro para todos y para nadie. Ese es su subtítulo. ¿Ya? Así habló Zaratustra, libro para todos y para nadie. Que es un juego también que hace Nietzsche, intentando dar el mensaje de que todos pueden leer este libro, pero quizás no todos van a entender lo que yo quiero decir, porque lo que yo quiero decir es un mensaje para el futuro. Quizás mi época no lo va a comprender, ¿ya?
Y de aquí ya podemos empezar a decir que sí, Nietzsche empieza como con este delirio de ser un autor póstumo, que ya en su libro autobiográfico que se llama El Exe Homo, ya es absolutamente notorio. Sí. Es absolutamente notorio. Soy el más bacán, soy el más pulento, pero no soy de esta época. Voy a morir en absoluto anonimato, a nadie le va a interesar, pero soy un genio. Me van a entender a futuro. Y este libro que se llama Se habló Zaratustra, quien lo haya abordado, seguramente varios de ustedes lo han abordado, lo han revisado, porque es un libro muy, muy popular. Y dicen que uno de los libros más importantes de la lengua alemana en el siglo XIX, no solamente por su contenido, sino que por su musicalidad. Ahí yo no sé alemán. Si alguien sabe alemán y puede tener acceso al Zaratustra en alemán, por favor revíselo, porque uno de los comentarios que se hacen del Zaratustra es justamente que su musicalidad en la lengua alemana es preciosa, porque recuerden que yo en la primera clase también les contaba que Nietzsche renegaba de la filosofía tradicional y que él en algún momento decía, cuando hace el prólogo a su primer libro, que es El origen de la tragedia, él mismo dice, yo ese libro no lo debí escribir, yo ese libro lo debí cantar. Porque también le explicaba que en el pensamiento de Nietzsche, el arte es más importante que la filosofía. O más bien, Nietzsche siente que para transmitir pensamiento, para transmitir ideas respecto al sentido de la existencia y respecto al sentido del cosmos, es mucho más útil el arte que lo racional. ¿Ya? Para el psicoanálisis posteriormente eso va a ser muy, muy claro, ¿cierto? Por mucho que yo te explique que lo que estás haciendo está mal, difícilmente lo vaya a cambiar. Sin embargo, si te pasa alguna experiencia estética, quizás puede que se entienda mucho más claramente. O yo lo podría decir de otra forma. Mucha gente cambia su forma de enfrentarse y de concebir al mundo de una forma mucho más profunda y radical viendo una buena película que escuchando un buen argumento. ¿Sí? Nietzsche confiaba en eso. Se podría decir que fue un adelantado a su época porque es más fácil para la humanidad en general que vean una película a que lean un libro y llega a mucha más gente. Claro, y no solamente porque sea más sencillo, sino que para Nietzsche el lenguaje artístico tiene esta capacidad mucho más desarrollada. Y no es porque su época sea todo ignorante o él sienta. No, los griegos ya se habían dado cuenta, por eso el teatro. ¿Ya? Los griegos libres, donde eran todos, según ellos, todos inteligentes, todos bacanes, ya se habían dado cuenta. Entonces, por eso la forma de escribir. Por eso termina el Hacerlo Zaratustra termina siendo uno de los libros más bellamente escritos de la lengua alemana. Siendo que se supone que es de filosofía. Pero es de poesía, es de narrativa, es de parábolas, es al mismo tiempo una suerte o una parodia de libro sagrado. Es como la Biblia. Es una suerte de parodia. De hecho, Así habló Zaratustra, el Así habló es una referencia directa a esto es palabra de Dios. Así habló Zaratustra, esto es palabra de Dios. Es un guiño directo a esa cuestión. Entonces, claro, cuando uno revise el Así habló Zaratustra, que funciona en términos de
de parábola, en términos de poema, en términos de narración de historias, termina abajo cada uno de estos capítulos diciendo, así habló Zaratustra. Claro. Entonces Tienes claro, razón tú en eso. Zaratustra hay que leerlo, así habló Zaratustra, hay que leerlo como un poema, porque tiene mucho de la Biblia, ¿no? Que, como tú dices, hay parábolas, ¿no? Hay elementos muy figurativos con la poesía, ¿no? No claro, con el poema, sí. claro, por Es supuesto. un libro yo siempre lo leí como un poema, así habló Zaratustra. Sí. Y es muy Entonces, interesante. claro, cualquiera que se para de una vereda, por ejemplo, de la vereda de haber leído a otros filósofos o filósofas, cuando llega a Zaratustra queda como peinado para atrás. ¿Qué es esto? Claro que si uno llega desde la poesía, desde la literatura, es como mucho más bacán. Y una discusión también que se da, entonces, claro, mezcla un poquito todo. Y de hecho este título, Así habló Zaratustra, ya es terrible tentador. Pues imagínate el poder del lenguaje, como lo utiliza Nietzsche. Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Primero te hace un guiño a la Biblia. Así habló Zaratustra. Esto es palabra de Dios. Y Claro. después te dice, cualquiera puede leer este libro, pero ¿sabéis qué? No lo van a entender el día de hoy. Es un libro que van a entender poquito, y si es que lo van a entender en mucho tiempo más, cuando yo no esté. Por eso te digo, es como la Biblia, que la Biblia también no se puede leer literalmente. Hay que leerlo, ¿no? Subjetivamente como un poema, como un poema surrealista, ¿no? Claro, y también ese es el juego que hace Nietzsche. Y por eso volvemos al tema de la relativización, volvemos al tema de la interpretación, porque Nietzsche es tan consciente de esta cuestión que escribe un libro hecho para que cada quien entienda cuestiones distintas. Po. Y después decirte, todos entendieron algo distinto, pero en el fondo yo sí quiero decir algo. Veamos si alguno de ustedes va a entender claramente lo que en verdad yo quiero decir. Claro, uno tiene Y que caché que buscar las respuestas. finalmente un hueveo. Te está hueveando. Después de muerto te sigue hueveando. ¿Okay? Mis libros están hechos para que usted entienda lo que quiera. Sin embargo, yo sí quiero decir algo. Veamos si alguno de ustedes puede entender claramente lo que yo quiero decir. Molestoso, molestoso. ¿De qué trata este libro? Básicamente la historia de algo así como un antiprofeta que se llama Zaratustra. Un anticristo. Sí, pero no es que Zaratustra no es el anticristo, digamos. Es como un El anticristo es Nietzsche. sí, Sí, pero sí, pero sí, digamos que Nietzsche firmaba como Dionisio o firmaba como el crucificado. Y este Zaratustra que se basa en un personaje que es un pensador persa, un místico persa del siglo VI a.C. que se llamaba Zoroastro. ¿Ya? Y que los griegos tradujeron como Zaratustra. Pero la historia de Zoroastro no es relevante para el personaje Zaratustra. No es que Zaratustra se parezca a Zoroastro. No. Es como que Nietzsche lo toma al azar. Porque algo de
misterio tuvo que ver en este personaje que te hace referencia a los persas, ¿cierto? Y cuando uno piensa en los persas, se imagina cosas. Entonces, claro, este libro es la historia de Zaratustra, un loco que se va al desierto durante 10 años, pero cacha, como hay que entender que, claro, esto, hay que tener claro esto porque hay que darse cuenta de lo que está haciendo Nietzsche. Po. Te está haciendo filosofía hablando de un personaje que se llama Zaratustra, que se va al desierto durante 10 años y luego vuelve al mercado a decirle a la gente las cosas que había pensado. Es un antagónico de Jesucristo. Un personaje antagónico de Jesucristo. Sí, sí. Pero ¿cacha que Nietzsche está haciendo filosofía con eso? Hablándote una idea. La idea de la Biblia, la sacó de la Biblia. Sí, pues está haciendo una parodia de la Biblia. Claro, exacto. Está haciendo una parodia de la Biblia. Entonces el loco se va por 10 años al desierto y cuando vuelve se encuentra con un caballero que era un ferviente religioso, Zaratustra, y cuando luego Zaratustra se va al mercado a hablar con la gente, porque Zaratustra tiene un mensaje que entregar. Cuando este Zaratustra sale al mercado a hablar con la gente, deja a este hombre religioso atrás y dice, este hombre nos ha dado cuenta que Dios ha muerto. Así empieza, esas son las 2 primeras páginas del libro. El nivel de provocación. Lleva una frase que quedó, son 3 palabras que quedaron pegadas en la historia de la filosofía. Este hombre nos ha dado cuenta que Dios ha muerto. Así empieza el Zaratustra. ¿Qué quiere decir Dios ha muerto? Eso es Nietzsche. ¿Cachai? ¿Qué quiere decir Dios ha muerto? Todas estas tesis, todos estos estudios. Porque ¿qué dice Zaratustra? Dice Dios ha muerto. Y ahí viene el paréntesis gigante. ¿Qué chucha quiere decir que Dios ha muerto? Dios ha muerto. Lo matamos nosotros. No, porque si fuese ateo, Dios no existe, pero cuando dice Dios ha muerto, está diciendo que Dios estuvo vivo en algún momento. Es que el Dios... Dios existió y dejó de existir. Eso no es un ateo. Porque sí cree, pero cree que existió y que dejó de existir. No, pues eso es una toma de pelo de Nietzsche. Cuando dice Dios ha muerto, él quiere decirte que Dios nunca existió. No, que la idea de Dios está, pero que Dios nunca ha existido. Claro, eso es lo que yo entiendo que quiere decir él cuando dice Dios ha muerto. Ya. ¿Qué más quiere decir con eso? Quiere decir que él es un ateo que no cree efectivamente en Dios, pues, y que él escribió Zaratustra como ser antagónico a Jesucristo. Eso creo que. Entonces, pero en el fondo, Dios ha muerto significa que. ¿Por qué murió Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal que lo matamos? No existe para él, lo mató él, pues. No, pues él no lo mató, dice que nosotros lo matamos. Es como que si habláramos cuando a Jesucristo lo crucificaron y que murió por todos nosotros. Ya ahí.
Él Pero dice, si- Dios ha muerto, nosotros lo matamos. O sea, no está diciendo que él lo mató. Está pero es diciendo que él no es un creyente para hablar así de Dios. No es un pero creyente lo como para hizo, po. Ese es el oh, Dios punto. mío, Dios está muerto porque no me escuchó. No es que lo dice, pero él no es eso. Es que tal como dice el estudioso en este tema, ¿no? ¿Cómo es el nombre Fabián, de Fabián? Él lo dice muy bien. Él quería decir cosas, ¿no? Y que nosotros le diésemos la interpretación, ¿no? De acuerdo a nuestro pensamiento. Él estaba, digamos, no trató de imponer un pensamiento, le está dando un mensaje. Él está filosofando a su manera. Ya, Y, entonces no era y como totalitario como decía al principio. no, si yo no he dicho que era totalitario, he dicho que él fomentaba la supremacía del hombre, sobre todo. Eso dije, nunca he dicho que es totalitario, no, eso dije. bueno, Y lo repito, eso creo yo. Entonces, Dios ha muerto. Y así empieza este libro. Esta es una escena ficticia. Porque recuerden que yo les explicaba que el trabajo de Nietzsche o el esfuerzo de Nietzsche y por qué hace todas estas maromas, todos estos artilugios, toda esta inventiva Nietzsche, es para entender al ser humano de su época. Es para entender al ser humano de su época. ¿Cuál es la época de Nietzsche? El siglo XIX. ¿Cierto? ¿Qué antecede a la época de Nietzsche? Una época llamada modernidad. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal de esta época llamada modernidad? La ilustración. ¿Por qué se caracteriza la ilustración? Por un ser humano creyendo ciegamente que mediante la razón y el desarrollo de la ciencia lo va a poder llegar a conocer todo. Conocer tanto el mundo que lo rodea como conocerse a sí mismo. Si hay algo por lo que se caracteriza la época moderna es por eso. Desde el siglo XVI en adelante, aproximadamente. La confianza, dígame. Graso error. Graso error creer eso. Lo que tú estás diciendo. Claro. Claro. Sí. Sin embargo, una de las características fundamentales del ser humano, europeo en este caso, del siglo XVI hacia adelante, es la creencia que el ser humano, mediante la razón, mediante el cálculo, mediante el pensamiento científico, mediante el método, puede llegar a conocer perfectamente el mundo que lo rodea, como a sí mismo. Por ejemplo, yo al comienzo le hablaba de Kant. Kant confiaba que en el siglo XIX el ser humano ya lo iba a conocer todo. ¿Sí? Porque la modernidad cree que encontró el camino, que es la razón. Entonces, de una u otra forma, lo podría decir de la siguiente manera, pensando como Nietzsche. No es que Dios no exista, es que Dios ha ido perdiendo la pega. Porque cada vez Dios ha ido quedando cesante. Porque el ser humano cada vez ha ido explicando más de las cosas que antes se atribuían a Dios mediante la razón. No todas claramente, pero sí cada vez ha ido explicando más. Ha ido explicando más. Ha ido explicando más. Entonces Dios ha ido quedando sin pega. Y actualmente, en la época de Nietzsche, casi
solo existe, y hasta el día de hoy para nosotros, como un regulador moral. Lo bueno y lo malo. De eso se encarga Dios. De lo bueno y lo malo. Pero antes de todo, ¿cachai? Cuando hablamos de las épocas míticas, cuando cualquier cosa que ocurría que el ser humano no podía explicar se le atribuía a Dios o a los dioses. O a los dioses. O a los dioses. A los dioses. Entonces, el desarrollo del conocimiento del ser humano ha ido dejando a Dios sin pega. Sin embargo, siempre terminan también existiendo problemáticas que no puede resolver el ser humano mediante su conocimiento. La moral, por ejemplo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Entonces, claro, como Dios ha perdido tanta pega por esta aspiración moderna a conocerlo todo, el ser humano al parecer ya está prescindiendo de él. Es lo que está diciendo Nietzsche, o lo que está entendiendo Nietzsche. El ser humano está prescindiendo de Dios. Sin embargo, el ser humano se sigue comportando a partir de la palabra de Dios. Paréntesis. Hay que entender el comienzo del Zaratustra de esta forma. Yo me comportaba si yo me comporto como Dios dice que me tengo que comportar, es porque estoy buscando la salvación. ¿Qué pasa si yo me comporto de la forma en que Dios quiere que me comporte, pero no hay Dios? Caigo en el para Nietzsche, caigo en el nihilismo, porque mi comportamiento o mis valores no tienen sentido. No sé si me siguen la idea. Sí, claro, entonces, yo con el panda la entendemos. ¿Cachai? Que Nietzsche en el siglo XIX estaba pensando eso. ¿Por qué la sociedad que me rodea es tan nihilista o está tan estancada? Porque Dios ha muerto y la gente se sigue comportando como Dios manda. Entonces, no entiende por qué se comporta de la forma en que se comporta. No lo entiende porque anteriormente, si yo me comportaba como Dios mandaba, era porque buscaba salvación. Pero ahora que la ciencia ha ido disipando la idea de Dios y la gente se sigue comportando igual, sin necesidad de salvación, es porque la gente se comporta de la forma en que se comporta sin que exista un sentido para comportarse de esa manera. Y ahora, ¿cómo queda Nietzsche cuando la ciencia misma ha estado descubriendo que efectivamente puede haber Dios y él está dando valor al alma como algo divino independiente del cuerpo? Pero si Nietzsche no está diciendo eso, Nietzsche dice que la sociedad de su época está dejando de creer en Dios. La ciencia en este minuto se está acercando a la existencia de Dios, a la existencia divina, a la ciencia. Y hay varias, digamos, declaraciones en el sentido de médicos, ¿no? Que incluso se persignan, incluso se... No, yo lo diría al revés, o de otra forma. Algunos científicos se están acercando a la existencia de Dios. Otros científicos están diciendo que no existe Dios. Eso es Nietzsche. Esa es la relativización del conocimiento, si no hay certeza.
Pero te digo por eso, la ciencia está cada día más cerca, ¿no?, de la existencia de Dios. No, algunos científicos, Nietzsche otros no. nunca pensó que eso iba a pasar, porque él separaba mucho la ciencia con lo divino, ¿no? No, pues pensaba que eran lo mismo, eran dos manifestaciones de lo mismo, de la búsqueda de sentido. Chiquillos, podemos continuar porque ya, para que no empecemos a filosofar de nuevo, porque ya van a ser las 10 y hay varios que se fueron ya a acostar, por favor. Ya, pero Igual, sí, es que a mí me falta caleta, Neda. Si quieres lo dejamos hasta acá y hacemos una cuarta. no digo que terminemos, digo que no nos expandamos en la conversación porque empiezan a debatir de otro tema que no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando de Nietzsche, porque estamos analizando a un pensador. Ahora, eso da para discutir enormemente las perspectivas, porque desde mi perspectiva, la ciencia cada vez ha probado que no, de otra forma no existe tampoco Dios. Entonces todos tenemos pensamientos diferentes o diversos. Si nos ponemos a analizar la perspectiva de la Florilico, la perspectiva mía o quizás la de otra persona más, vamos a empezar a alejarnos del tema que es Nietzsche. No, es que yo, perdóname, Neda, yo no me he alejado del tema. Yo estoy comentando en la medida que él habla. Él estaba hablando de la ciencia, ¿no? De lo que, del pensamiento de Pero de esa Nietzsche, época. no estamos De hablando Nietzsche, del análisis por actual, supuesto, que de la nos sigamos ciencia. con eso. Yo digo, ¿qué diría? Por eso yo le digo, ¿qué diría Nietzsche ahora? Si supiera que la ciencia ha avanzado en el sentido de que cree, tal como dice Fabián, muchos científicos ya creen en la existencia de Dios. Entonces, por eso le hice esa Y pregunta. muchos No, no, po. no estoy Y muchos saliendo del no tema. creen que existe Dios y muchos han demostrado también que no existe Dios. Entonces, hay muchas perspectivas al respecto del mismo tema. No Ahí tú solamente estás piensa que viendo lo que yo estoy diciendo. Yo le estoy haciendo una pregunta a él sobre el tema que está tratando. Y le digo, ¿qué diría Nietzsche ahora? Si viera de que la ciencia se está acercando más a Dios. Esa fue la pregunta que le hice a él. Es que no diría algo muy distinto, porque desde el siglo XVI hacia adelante también existieron muchos científicos creyentes, el mismo Newton. Claro. Entonces, como que Nietzsche no diferencia ciencia de religión, eso es el punto. Lo que está intentando hacer Nietzsche es entender por qué los seres humanos de su época se comportan de la forma que se comportan, se plantean el mundo de la forma que se lo plantean. Y es ahí donde Nietzsche ve que en general lo que ocurre es que hay una contradicción. ¿Cuál es esa contradicción? Que al parecer la sensación que le ha dado el avance científico a la humanidad, a los europeos, es que Dios puede existir, pero parece que no está siendo tan necesario, porque el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la ciencia, no está permitiendo generar locomotoras, no está permitiendo generar alimentos, no está permitiendo generar mejores condiciones de vida, no está permitiendo agilizar la industria, no está permitiendo la imprenta. Sin embargo, la gente se sigue comportando de la forma en que Dios mandaba. Entonces ahí Nietzsche ve una contradicción y siente que esa contradicción quizás explica el comportamiento nihilista de la gente de su época. ¿Por qué? Porque la gente se comporta de una manera a la cual no le encuentro sentido. y eso es lo mismo que pasa ahora, po. Porque hay gente, eso es que quiero llegar, o sea, Nietzsche diría exactamente lo mismo, porque hay gente que lo defiende y hay gente que lo elimina, pues, ¿cachai? Entonces, la respuesta de Nietzsche, independiente de la época histórica, sería la misma. A eso es lo que yo Claro. quiero llegar. Entonces el punto es que Nietzsche no está diciendo que Dios haya muerto
El loco está dando esta tesis como una forma de explicar la condición cultural de su época. Él quiere entender por qué la gente de su época es tan charcha, por qué la gente de su época es tan pajera, por qué la gente de su época no se desarrolla y no transforma su entorno. ¿Cuál es la respuesta? Puta, la gente se comporta de una manera a la cual no le encuentra sentido, pero se comporta nomás. Y el, Y esa es la moral del rebaño de la que va a hablar Nietzsche. y el comportamiento de Nietzsche en su ¿Pero vida qué tiene el personal. comportamiento de Nietzsche? Pues estamos hablando del libro de Nietzsche, no de Nietzsche. Cuestionando el comportamiento de la gente, tiene que empezar por cuestionarse él. Porque se está preguntando por qué la gente se Pero aquí comporta. estamos, es que aquí estamos hablando del libro y de lo que quiere expresar, pues, Florili. No de él no se está cuestionando a sí mismo, está cuestionando a la humanidad entera, porque él ya del solo hecho de escribir como Zaratustra ha hablado, está hablando de que él se está posicionando en un nivel superior al resto. De todas maneras, o sea, el ego de Nietzsche tiene que haber sido como para suicidarse si se tira el cuerpo, ¿cachai? No, pero por eso te digo de que hay contradicciones en Nietzsche. Yo no discuto que Pero es fue que un Nietzsche filósofo. construye su obra a partir de la contradicción. La contradicción en Nietzsche no es un problema en Nietzsche. La contradicción en Nietzsche es parte de su obra. El problema es pensar que un personaje no se puede contradecir. Entonces, claro, es complicado, pero en Nietzsche hay que pensar que una persona puede ser creyente y atea al mismo tiempo, que puede ser de izquierda y derecha al mismo tiempo. Pero nos cuesta, a nuestra razón le cuesta concebir esa cuestión. A mí me cuesta, Sí, pues, a todos nos cuesta. a todos nos cuesta, ¿no? Ahora tenemos que decidir entre derecha e izquierda, querámoslo o no. Pero En este minuto. con eso tiene que ver la muerte de Dios en Nietzsche. Piensa en lo siguiente. Un día vamos caminando por la calle y a lo mejor nos ha pasado en cualquier momento y decimos, chucha, no sé por qué me comporto de la forma en que me comporto. ¿Sí? Es un cuestionamiento que se hace. Yo creo que a todos nos ha pasado esa cuestión así como que llegamos en un punto de análisis personal, así, como que ya vamos por inercia y realmente paramos a ver, pero ¿por qué? Claro. ¿Cerramos nega nomás? Sí, cerremos porque se están yendo todos porque ya es tarde, Sí. entonces tienen que trabajar. Y la próxima, hacemos un cierre la próxima Ya, sesión de enero. ahí hacemos completo. una cuarta. Oye, Fabián, yo quiero agradecerte. Ha sido muy interesante, me habría encantado estar en las charlas anteriores. Pero Se están en ve de YouTube, que- Marily, te Gracias. puedo mandar los enlaces. Sí, claro, me encantaría, sí. Así que muchas gracias por permitirme, Ya. Fabián, hacerte preguntas, interrumpir tu charla. Pero es con el afán solamente de expresarnos, ¿no? Porque sería muy fome que tú estuviese hablando y nadie diera como atisbo de que está entendiendo lo que tú hablas. Entonces No, tú eres esa es muy la idea, dinámico. porque se produzca el Entonces, diálogo. claro, Sí. efectivamente. Así que muchas gracias y buenas noches. Igual Estén ustedes, bien. chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Antes de terminar la tertulia voy a hacer la lotería, Ah, porque sí. no hemos hecho la lotería y se fueron casi todos, pero quiero dejarla hecha para que no digan. Es que Estamos se bien, fueron yendo de a poco todos tienen que trabajar y todos tienen que hacer. Ya, el primer número es el 5, Juan Francisco. ya. El número 1, Florilia Escobar.
Ya. Y el 14, Florilia Escobar. Yo siempre te pongo el 7 y el 14. Dos Ya. Florilia Escobar y Francisco Pessoa. Oye, Bueno, Nenita, tú me mandas la dirección, por favor, de tu casa, porque mi hijo va a pasar a buscar la cacharrada de libros que me tiene. Oye, sí, pues eso te iba a decir que los tengo, Ya. tengo una bolsita con todos tus libros. Y Por te faltan favor, por y escoger todavía. si hay libros, ponte tú de las chiquillas, del equipo, todo, Todos, de la... todos, eh, todos, de la- todos, todos los del equipo. Yo tengo de la Mariela, que ella me lo obsequió en una reunión que Ya, tuvimos en la casa de la Cristina Huermo. Y de la Cristina también tengo uno o dos, yo te digo por interno cuáles tengo de ellos, ¿ya? Pero me gustaría tener ya, mi amor. los libros del grupo. Y tuyo, por supuesto, Ya. no tengo el último, ¿ah? Pero Y si yo te están lo compré, guardados los tuyos porque no te he visto. Tú me oye, yo te pagaste dos y compré, están guardados. Ya, para claro, cerrar por la favor. tertulia que estoy grabando, Ok. bueno, quiero decir que este sábado vamos a viajar a Valparaíso y vamos a ir en una minibús con asientos bien cómodos y sale 10.000 pesos el pasaje de ida y vuelta por si alguien quiere ir. Va a ser de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde un evento cultural donde vamos a leer poesía, vamos a escuchar música, vamos a comer empanadas, vamos a tomar un vinito tinto con el que nos está esperando y después quedamos con la tarde libre y la idea es bajar a la playa, ir a almorzar, compartir, disfrutar el día. Lo quiero dejar abierto y lo otro es que estamos recibiendo alimentos no perecibles para las cajas de mercadería. Quien quiera cooperar se pone de acuerdo conmigo por interno. Buenas noches y que tengan una excelente semana. Buenas noches, mira.